4:06. Patricia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Patricia, el informe de la CIA, las reacciones mundiales y el hecho de que en este momento donde se cuestiona a Estados Unidos por todos estos horrores, es que Estados Unidos está dando censuras a otros países sobre violaciones de los derechos humanos. Pues sí, mira, el director de la CIA acaba de terminar una conferencia de prensa, John Brennan, en el cual reconoció, ¿no?, que estas prácticas en las interrogaciones, no dijo, fueron aberrantes, fue su palabra, no utilizó, dijo las técnicas, nunca se refirió o utilizó la palabra tortura, mucho juego de palabras en sus declaraciones. Básicamente dice que sí, que habían unas cuantas manzanas podridas en todas estas técnicas especializadas de interrogación, y fueron las palabras que él usó, y que era un cuerpo, una institución conformada de personas, de humanos que cometían errores, reconoció ese error, fue hasta cierto punto una disculpa, pero sin decirlo así claramente, y que sí están todos los años, pero más con este informe, están autoinvestigándose ellos mismos como institución, y que reconocen sus errores y van a haber cambios dentro de la CIA. En estos momentos se reunió esta mañana Brennan con el presidente Barack Obama. Pues hay no un debate, pero hay una diferencia entre la Casa Blanca y la CIA, que dice la CIA que algunos de estos interrogatorios sí dieron fruto y que llevaron finalmente, o la finalidad fue capturar a Osama Bin Laden. La Casa Blanca no ha apoyado esa aseveración, y claramente el informe que soltó el Senado bajo la dirección de la senadora Dianne Feinstein dice que niega eso totalmente, que todas las informaciones que se consiguieron de los terroristas fue antes de que se llevaran a cabo estas torturas. Patricia, pero si Brennan dice que fueron errores, pero como CIA se defiende la efectividad de esas técnicas para lograr información que luego posibilitaron la captura de terroristas, entonces no son errores o no son acciones individuales de alguno de la CIA que estaba haciendo los interrogatorios, evidentemente que es la CIA con un diseño para lograr determinado objetivo. Sí, bueno, hay un juego de palabras en lo que dice el director Brennan. Es lo mismo cuando se habla de los drones, estos aviones no tripulados, y mueren civiles, pues la CIA tiene una explicación para todo eso. Entonces hay un juego de palabras y todo ha sido estudiado desde el punto de vista legal. Ahora está por verse, porque vemos también que Naciones Unidas está pidiendo que estas personas pues podrían ir a la Corte de la Haya por violaciones a los derechos humanos, ya desde un punto de vista, digamos, de ley internacional. Si bien no aquí en Estados Unidos, ya que todos esos programas secretos, que ya no son secretos, tenían el aval del Departamento de Justicia. Sí, pero precisamente ahí me gustaría llevar la conversación, porque no se trata de encontrar a dos tenientes que torturaban a tal o cual. Todo parece indicar, y hay evidencias, que hay un momento en que hay una decisión de torturar a la gente para sacar información. Entonces, lo importante es saber si hay una decisión del Senado, de la comisión que está investigando, de penalizar la política, el momento político, sea el presidente de los Estados Unidos, el presidente del Senado, el director de la CIA. O sea, ¿qué se va a hacer? Porque hay más que evidencias de flagrantes violaciones a los derechos humanos, y estamos hablando de los Estados Unidos, que da clasecita de derechos humanos a las patrias bananeras como nosotros. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Buscar tenientico que torturó, no torturó? ¿O penalizar a los que definieron
y aplicaron una política de torturas. ¿Cuál es la situación? Bueno, por ejemplo, el director dijo hoy, admitió que algunas de estas técnicas en los interrogatorios no fueron autorizadas, que hubo agentes que se extralimitaron y que utilizaron estos métodos que no estaban aprobados, no estaban autorizados. En estos momentos, muchas de estas cosas son, son secretas y no se puede decir el nombre de la gente y todo este tipo de cosas. Entonces va más allá. Es claro que él se comprometió a hacer más investigaciones. Obviamente ya estas personas están, ya se saben quiénes son, y si se toma algún tipo de medida o acción, ya presumo que va a ser algo más de carácter interno. Sin embargo, como ya Naciones Unidas está tomando cartas en el asunto, vamos a ver a qué nivel llega, en cuanto a un organismo internacional llegan estas quejas o denuncias, y si pueden de alguna manera acabar en la Corte de la Haya. El Senado como tal no puede procesar a ninguna de estas personas, simplemente hacer lo que hizo. Y mientras el director de la CIA estaba hablando y haciendo su conferencia de prensa, en el Twitter, en la cuenta de Twitter de la senadora Feinstein, estaba prácticamente contradiciendo todo lo que estaba diciendo el director, así que fue un momento interesante para Washington, porque ella básicamente, ellos decían, él dijo en un momento que no se sabe o es desconocido, se desconoce si estos métodos eventualmente fueron efectivos o no, ya que como se utilizaron igual, pues no se sabe si no se hubieran utilizado, hubieran conseguido la información que adquirieron. Dianne Feinstein rechaza esa aseveración por parte de Brennan y lo estaba tuiteando mientras él estaba hablando. Patricia, dos temas finales. ¿Cómo cayó la declaración de Dick Cheney diciendo que sí, que realmente el presidente, anterior, sí, Bush hijo, dijo Dick Cheney que sabía que el presidente Bush hijo sí tenía información de lo que estaba haciendo la CIA. Y número dos, lo relativo y lo contraproducente que es que, al margen de que uno aprecie violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que Estados Unidos en este momento de todas estas revelaciones apoye sanciones o decida sanciones contra Venezuela por alegada violación de los derechos humanos. Qué poesía. Mira, son dos cosas bien diferentes. Lo que dice el ex vicepresidente Dick Cheney en estos momentos para muchos estadounidenses es irrelevante. Sin embargo, el hecho de que él haya hecho esas declaraciones, pues va a provocar tal vez más investigación, tal vez de periodistas y ese tipo de trayectoria. Sin embargo, el documento de casi 600 páginas que demoró unos 5 años, que llevaron a cabo los que trabajan con la senadora o con el Comité de Relaciones de Inteligencia del Senado, de Dianne Feinstein, lo que encontraron es que en el momento que George W. Bush se entera, fue en torno al 2006, 4 años ya después de haberse implementado este programa de técnicas de interrogatorios especializados o torturas, y que cuando se entera y supo una parte de lo que se llevaba de estas técnicas, se sintió incómodo. Entonces está por verse si lo que dice Dick Cheney, que sí tenía presuntamente más conocimiento, a lo que hizo un informe de 5 años de 600 páginas del Senado, cuál de las dos tiene más veracidad. Está por verse y eso va a seguir dando de qué hablar, y también la prensa va a seguir haciendo investigación. En cuanto a lo de Venezuela, creo que es interesante que el Congreso de Estados Unidos, todavía el Senado dominado por los demócratas, pero la Cámara dominada por los republicanos, de una manera bipartidista, ambas cámaras
han apoyado estas sanciones. Ojo, las sanciones no son contra el pueblo de Venezuela, sino contra aquellos que han violado los derechos humanos de los propios venezolanos, y son medidas más que nada financieras, de congelamiento de bienes en el exterior, por ejemplo en Estados Unidos, aquellos unidos al régimen que tienen 2 y 3 casas en Estados Unidos, en fin, eso es lo que está afectando y no al pueblo venezolano, es una gran diferencia. Sí, Patricia, estábamos hablando de derechos humanos, pero ya que mencionaste al ex vicepresidente Cheney, ¿en qué está aquella investigación bastante bien consistente de irregularidades éticas o indelicadezas, como decía un presidente dominicano, en aquel negocio de suministro de alimentos a los soldados norteamericanos en Irak? El señor no está preso, no hay un sometimiento, el señor, alguna investigación. ¿A qué nivel está esa investigación? ¿Se mantiene? Porque lo que se presentó en aquel entonces era bastante vulgar. Pero claro, no hay una cosa, no hay todo un juicio, no le estoy dando seguimiento a eso, por lo menos no ha salido. Pero no está preso, el tigre no está preso. Lo que sí salió de este informe del Senado, le dicen el informe de torturas, ¿no? Del Senado sí habla de personas que eran contratistas, no empleados federales, sino contratistas que dan estos servicios, ¿no? En este caso a la CIA, y que no necesariamente estaban calificados, y estos contratos que se les dan a estas empresas independientes, ¿no? Subcontratadas por el gobierno, pues hicieron millones y millones y millones de dólares, y eso está siendo visto bajo una lupa bastante con bastante aumento, porque fueron muchos millones de dólares y benefició a un grupo o a unos grupos de estas empresas que aparentemente no tenían las calificaciones, psicólogos que no eran psicólogos, y estaban involucrados en estas interrogaciones también, personas que daban servicios para las cárceles donde estaban los presuntos terroristas. Todo eso está siendo visto bajo la lupa en estos momentos. Patricia, muchísimas gracias. A ustedes. Patricia Dalmasi desde Washington.